Este accesorio de Oppo es el Oppo Bubble. Increíble porque te va a permitir disfrutar tu teléfono de una manera muy distinta. Bienvenidos a un nuevo video, amigos, amigas. Hoy, como les mencionaba, es el Oppo Bubble. Es un accesorio nuevo en el mercado que ya lo tenemos en nuestra mesa para revisarlo. Viene de la mano del lanzamiento, al menos en Colombia, del Oppo Reno 16 5G. Aquí vamos a destapar este Oppo Bubble. Les voy a mostrar cómo funciona y la interacción con el teléfono. Vamos a verlo. Aquí tenemos el empaque totalmente sellado para que realmente veamos cómo es que va a funcionar este equipo de una manera sincronizada con nuestro teléfono, principalmente con nuestro Oppo Reno 16 5G. Fíjense esto tan interesante. Es unos colores moraditos, celestes, azules, que le dan un estilo distinto a nuestro teléfono. Por acá en el fondo vamos a tener nuestro aparatito. Aquí lo vamos a sacar con mucho cuidado. Estamos por acá y en esta caja a ver qué vamos a tener. Fíjense que tenemos, vean, esto es muy interesante. Ya les digo para qué funciona. Saquemos primero todas estas cajas. En este caso, fíjense que vamos a tener en esta bolsa un protector tipo llavero, porque esta es una de las características que tenemos del Oppo Bubble. Aquí una guía de usuario, una tarjeta de garantía, todo en ese mismo mensaje. Y aquí vamos a tener esto que funciona como llavero. ¿Para qué? Pues porque el accesorio lo vas a poder usar como llavero con esta estrellita que tiene una apertura en uno de sus lados para poder meter algunas cosas. Me está muy lindo este llavero, me parece interesante. Adicional a eso, esto que es una case de silicona, práctico para ponerlo, y esto que lo vamos a poner en un momento. Déjenme abrir primero nuestro Oppo Bubble. Lo vamos a destapar por aquí. Mucho cuidado, quizás para hacerlo por este lado, no, abrámoslo por aquí y deslicémoslo por abajo. Y fíjense que aquí tenemos esto. Este circulito tiene una pantalla y la idea es que nos sirva de pantalla de soporte para que podamos activar la cámara de nuestro teléfono, de nuestro Oppo Reno 16, y que de esta manera pues podamos tener un manejo mucho más práctico de esto. Es un aparatito bastante práctico. Fíjense ustedes que pesa apenas 27,5 gramos, muy liviano. Su pantalla 1,73 pulgadas AMOLED, ya la vamos a ver. Tiene una batería de 560 miliamperios. Esto nos va a dar aproximadamente unas 49.7 horas cuando tenemos imágenes estáticas, o unos 7.8 horas si tenemos esto con un preview activo todo el tiempo, con imágenes en movimiento y demás. El brillo máximo es 600 nits y tenemos 3 niveles de brillo definidos de acuerdo con lo que quieras. IP54, tiene resistencia al agua de lluvia y al polvo, y la resolución, vuelvo un momento con su pantalla, 466 por 466 píxeles, un tamaño de 58 milímetros, así es totalmente redondo, y de grosor apenas 7 milímetros. Me llama la atención lo liviano que es. Les decía que son 27,5 gramos. Es bastante liviano para que lo lleves en cualquier momento. Y ahora, ¿cómo funciona lo básico? Puedes ponerlo aquí. Asegúrate de pronto de ponerle esto para que coincida con este botón de la parte de acá, y acá podemos tener el botón de conexión, la ranura para USB tipo C para que lo cargues, y fíjate que ahí ya lo tenemos. Y quizás lo vamos a colgar de este lado, y aquí ya tenemos nuestro accesorio muy bonito para que lo puedas cargar en cualquier lado como un accesorio de diseño, si lo quieres llevar a un lado o al otro, en el cinturón, en tus llaves o en cualquier lado. Eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este teléfono va a funcionar muy bien. Este es el Oppo Reno 16, va a funcionar muy bien con este, porque además le podemos pegar a un case este pegantito, y que funcione como un case que tenga imán.
Les mencionaba entonces cómo va este accesorio que viene dentro de la caja de nuestro Oppo Bubble. Tenemos aquí nuestro teléfono, tenemos también aquí el case que viene acompañando nuestro teléfono y la idea es pegar esto en esta parte para que yo después pueda simplemente con el imán que tiene nuestro Oppo Bubble pegarlo o despegarlo de una manera mucho más fácil. Vamos a hacerlo por acá, vamos a pegarlo, a ver cómo sería. Yo creo que tiene que ser por acá, lo pegamos, a ver, vamos a poner esto hacia abajo y un poquito centrado, yo creo que ahí estamos bien. Perfecto, ya lo tenemos en nuestro case, instalamos nuestro teléfono en el case en nuestro teléfono. Fíjense que queda con este aro que nos ayuda a pegar este tipo de accesorios y fíjense que ahora simplemente lo que podemos hacer es esto. Vamos a pegar acá nuestro Oppo Bubble. Se despega, claro, porque es que no podemos hacerlo con el case de silicona, simplemente con esto. Fíjense que ahí ya está pegado y esa es la manera en la cual podemos tenerlo. También es bastante resistente. Fíjense que acá lo estamos moviendo, pues no vamos a moverlo mucho porque si no, obviamente se saldría, pero creo que el movimiento que estoy haciendo es lo suficientemente fuerte como para que en una condición normal no se vaya a despegar. Y ahí ya lo tenemos instalado. Bueno, en este momento vamos a proceder a la configuración. Acá tenemos nuestro Oppo Reno 16, acá tenemos nuestro Oppo Bubble. Lo vamos a encender, aquí tiene un botón, entiendo yo que es de encendido y apagado, lo vamos a dejar presionado por algunos segundos. Vamos a ver, en este momento nos debe dar batería y si no es porque está completamente descargado, ¿no? Fíjense que ahí ya nos apareció la imagen del logo de Oppo, ahí ya lo tenemos. En este momento simplemente vamos a esperar y vamos, listo, lo vamos a configurar. Quizás lo vamos a hacer en qué idioma, vamos a ponerlo en español de México. Enlazar con su teléfono ahora, fíjense que nos pide eso y que nos conectemos vía Bluetooth. Eso es lo que tenemos que hacerlo, la conectividad de nuestro equipo es a través de vía Bluetooth. Nos sale acá el Oppo Bubble, vamos a conectarnos. Qué lindo el diseño como nos lo identifica ahí. Lo vamos a conectar, lo detectó de inmediato. Dice que nos conectemos al Oppo Reno 16 5G y perfecto. Y acá empezar. Fíjense que en el teléfono, y esto es algo supremamente importante, aquí en este momento es la idea, porque tú podrías conectar esto a otro teléfono, pero con Oppo tiene unas características bien importantes. Oppo Bubble es una aplicación dentro de Oppo y nos va a dar algunas características. Por ejemplo, nos va a permitir configurar fondos de pantalla. Aquí, porque lo tenemos acá, nos va a permitir agregar mascotas interactivas, nos va a permitir cambiar los fondos de pantalla y también nos va a permitir ver algo de información adicional. Sigamos aquí en nuestro Oppo Bubble, le voy a dar en empezar y se deslice hacia arriba para abrir la cámara del teléfono, deslizo hacia abajo para regresar, fíjense que ya se activó la cámara del teléfono, muy bien, deslizamos hacia abajo para comenzar y esperen que acá tenemos algo adicional, hacia abajo para ingresar al centro de control y hacia arriba para regresar. Mantenemos presionado para cambiar el fondo de pantalla. Perfecto. De izquierda a derecha para buscar fondos de pantalla, tocamos para cambiar el fondo y acá ya tenemos todo listo. Entonces, en este momento, fíjense que aquí ya está en nuestro Oppo Bubble con su fondo de pantalla. Vamos a cambiarle el brillo para que sea un poco más de brillo. Solo es presionando acá, bajo, moderado y alto. Lo dejo en alto. Pantalla apagada programada. Aquí lo que podemos hacer es el apagado automático de nuestra pantalla, bien sea 4, 2 horas y demás, para que lo tengamos presente. Aquí volvemos. Hacia abajo tenemos los ajustes y pantalla de bloqueo si es lo que queremos. Reiniciar Bluetooth, enlazar un nuevo teléfono, borrar datos y algo acerca de nuestro dispositivo. En este caso, lo que vamos a hacer es presionamos, podemos cambiar los fondos de pantalla. Mejor escojamos un fondo rojo que es un poquito más amable que ese color azul
que no es tan amable en algunos momentos. Y ahora tenemos este que es nuestro botón, que podemos encenderlo y apagarlo, o tener acá siempre encendida nuestra pantalla. Hay 3 usos particulares de este Oppo Bubble que nos dice Oppo que podemos utilizarlo. Uno, para fotografías en grupo, es decir, estás con muchas personas acá en esta parte, imagina que hay más personas acá a mi lado, y le dices a alguien, oye, tómanos una foto, pero queremos saber cómo es que vamos a quedar. Entonces simplemente acá vamos a deslizar hacia arriba, fíjate que, perdón, listo, acá conectamos y fíjense que aquí ya tenemos la cámara y ahí la estamos mirando, ¿cierto? Y entonces alguien está al otro lado y dice, ay, les estamos tomando la foto. ¿Yo qué estoy haciendo? Ahí vamos a verlo en doble pantalla. Entonces lo que está haciendo es, muévelo a la izquierda, muévelo a la derecha, o acá estamos en grupo. Vamos a ubicarnos de la mejor manera para que podamos aquí hacer lo mejor. Vamos a ubicar este acá y simplemente vamos tomando las fotografías desde acá de manera remota. Acá, aunque estamos saliendo, acá estamos saliendo al derecho. Acá estamos saliendo al derecho y ahí estamos conectados. Fíjense ustedes que estamos saliendo conectados. Ahí se activa de nuevo cuando volvemos a la cámara. Ahora, esta es una de las formas, estamos en grupo. Ahora, por ejemplo, quiero tomarme yo mismo una foto, simplemente, y para eso quiero aprovechar toda la calidad de los 3 lentes de 50 megapíxeles que tiene este Oppo Reno 16. Ponemos aquí la cámara, yo me alejo un poco y ya ahora lo que hago, voy a ponerlo acá para que lo vea esta otra cámara, y entonces ahí yo me voy moviendo, yo voy saliendo, yo me voy ubicando y simplemente miro a la cámara y con una sola obturación ya nos toma la fotografía. Fíjense que además podemos hacer el zoom a lo que queramos porque nos da la posibilidad, por ejemplo, el punto 6 con la cámara gran angular, lente normal, 2 aumentos, 3.5 aumentos y ahí vuelve a comenzar con el punto 6. Interesante ese segundo uso cuando yo estoy solo y quiero tomarme selfie. Y algo adicional para cuando quiero hacer grabación y cuando estoy blogueando. Entonces simplemente uso esa cámara, vamos a pasarlo al video. Fíjense que aquí en nuestro podemos saltar en la parte superior, deslizar de izquierda a derecha. Acá estamos en video y entonces estamos acá. Creo que ahí ustedes ven el teléfono, ¿cierto? Y simplemente yo comienzo a hablar y ahí yo comienzo a enmarcar como quiero. No, es que lo quiero en punto 6 porque ahí me veo mejor. Entonces simplemente salgo acá. No, quiero darle un poquito más de espacio para que me vea mejor. Fíjense que ahí ya me veo mejor. Ahí lo pueden ustedes observar. Perfecto. Y si yo tuviera el Oppo Bubble en la mano, simplemente comienzo a grabar y ahí ya estoy grabando y ya simplemente me estoy monitoreando. Pero algo interesante adicional, y es que esto no es para tenerlo en cualquier lado. Ya vieron ustedes que le había puesto este magnético, simplemente lo vamos a poner acá. Fíjense cómo lo ubico acá y yo voy a estar conectado a esto. Entonces aquí ya está la cámara, entonces simplemente voy a hacerlo por este lado y me comienzo a monitorear y ahí yo ya estoy viendo en el teléfono. Fíjense cómo se ve acá. En esta cámara superior la podemos ver. Cómo yo puedo estarme monitoreando y esto no se cae. Aquí tenemos nuestro Oppo Bubble y simplemente estamos monitoreando y estamos haciendo todo el proceso. Fíjense aquí, creo que acá lo podemos ver mucho mejor porque estamos monitoreando todo desde nuestro Oppo Bubble. ¿Quiero quitarlo? Pues simplemente lo quito con la parte magnética. Y fíjense que aquí está en nuestro, listo, ya paró de grabar y ahí está pegado a nuestro teléfono. 3 maneras muy prácticas de usar el Oppo Bubble en tu teléfono.
Algo importante cuando estés usando este que es el cargador o el protector de silicona, no va a pegar muy bien a la parte magnética de acá, tienes que quitarla, pero entonces ahí lo que puedes hacer es simplemente acá puedes monitorear cuando vas a tomar fotos desde lejos, lo llevas, te lo pones como un accesorio y me parece un accesorio bastante interesante, bonito. Recuerda también que si lo que quieres es tenerlo todo el tiempo en tu teléfono, pues va así, fácil, práctico, y además aquí vas a poder agregar varias cosas. A ver, vamos a salir acá. Aquí vas a poder agregar varias animaciones. Fíjate que en la aplicación de Oppo Bubble en tu Oppo Reno pues vas a acceder a cosas como las mascotas interactivas. Por ejemplo, descarguemos este gatito, el Meow, y descarguemos también este perro. Los vamos a descargar y vamos a aplicarlas. Y en este momento vamos a aplicarlas, transfiere la información acá. En este momento está preparándose y vamos a tener una mascota animada en este momento. Acá está haciendo todo el proceso, porque la idea también de esto es que nos sirva y es que permite interactuar o que permita tener algo animado en nuestro teléfono. Ahí está haciéndolo, preparando, terminando de hacer el proceso, algunos segundos. ¡Ah, qué lindo! Ahí está. Dejemos ese por ahí. Ahí hay varias opciones. Rara, Popo, Miau, Jaja, Gigi. Perfecto. También puedes fondos de pantalla personalizados. Por ejemplo, vamos a poner esta. Fíjate que ya lo ponemos aquí, podemos agregarlo, podemos incluso agregar texto. Vamos a ponerle, qué interesante, está interesantito, @Ivanoscio, perfecto. Lo agrandamos, le damos un girito a esto, lo ponemos en la parte superior en un color verde, le damos negrita, le damos color de fondo, le damos hecho y acá está hecho, perfecto. Y acá lo podemos establecer como fondo de pantalla. Vamos a ponerlo por este lado. Vamos a explicarlo. Fíjense que aquí ya está recibiendo la información. Antes tenía mascota interactiva. Ahora lo que vamos a hacer es que va a poner una foto mía de pantalla. Fíjense qué chévere. Acá está. ¿Lo ven? ¿Tin? Perfecto. Interesante. Porque aquí ya podemos alternar entre fondos de pantalla animados, entre fondos de pantalla personalizados o entre los fondos de pantalla que son los que venían inicialmente. Entonces, pues me parece muy interesante. Oppo Bubble es un accesorio que llega a Colombia de la mano del Oppo Reno 16 5G, ya se los había dicho, y que en este unboxing y en esta práctica, pues ya les iba mostrando cómo funciona. Si les gustó el video, si tienen alguna duda, sugerencia, inquietud, déjenmela en los comentarios. No olviden también seguirme, actualizar sus notificaciones. Si no se han suscrito, suscríbanse. Todas las redes sociales se las dejo por aquí para que las visiten y visiten también el sitio web follow.co. Nos vemos en una próxima. Me voy con mi Oppo Bubble. Chao, chao.